Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen en este nuevo evento. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a transmitir la conferencia Ciencia y Tecnología en el Ecuador, una historia por descubrir. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos Idea Corporación y Fundación Pacarina Yuya Guiapar presentar este evento. A continuación les voy a presentar a la ingeniera Gloria Erazo, quien es presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Guiapar y dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Facebook y de YouTube. Es muy grato volvernos a conectar en esta conferencia del mes y el interés que hemos puesto es poder difundir lo que se ha hecho a través de la historia con respecto a la ciencia en el Ecuador. Esperamos que esta conferencia sirva para comenzar a discutir este tema y destacar la importancia de la investigación científica en el Ecuador y la historia que hay detrás de ella. Les damos la bienvenida a este evento y a continuación les vamos a pasar a presentar a nuestros expositores. Bien, el día de hoy nos acompaña César Pazimiño. Él es doctor en medicina y cirugía, especialista en genética médica. Un momento, por favor. Especialista en genética médica. En genética médica y genética molecular humana, máster en biología de las enfermedades tropicales, doctor en biología, especialidad en genética, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, director médico de Genomics Lab. Él fue director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UTE. Articulista de periódicos y revistas de difusión científica. Por sus aportes científicos ha recibido varios premios, entre ellos la condecoración Eugenio Espejo a la excelencia en la investigación. También nos acompaña el doctor Byron Núñez Freire, profesor agregado de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, médico infectólogo del Hospital Carlos Andrade Marín, Quito, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, especialista en Medicina Interna del Hospital Carlos Andrade Marín, de IES, es máster en Enfermedades Infecciosas por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Medicina Tropical y Geografía Médica, también por la Autónoma de Barcelona, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Ecuador, miembro del Taller de Historia de la Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha realizado muchas publicaciones como libros, capítulos de libros, artículos científicos, investigaciones históricas, entre otros. Es conferencista y divulgador de temas médicos e históricos. Bienvenidos. Queremos recordarles a los expositores que tendrán entre 20 y 30 minutos para presentar su ponencia. Le damos la bienvenida al doctor César Pazimiño. Adelante, por favor. Bueno, hola, buenas tardes y gracias por invitarme a participar en estas interesantes charlas. Voy a hablar sobre un poco el tema de lo que he hecho en genética y en dónde estamos y de dónde partimos. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Bueno, entonces el tema que nos ha reunido es la investigación genética en el Ecuador. Yo quiero simplemente plantearles que el interés por la genética ha estado presente siempre
desde el Homo sapiens, hombre que sabe, ha tenido inquietudes sobre por qué las cosas, por qué nos parecemos unos a otros, por qué hay problemas de malformaciones, enfermedades. Y esto ha sido plasmado en diferentes culturas, como por ejemplo aquí miren ustedes, la cultura mochica tiene esta representación de una fisura labial, los siameses, un síndrome de Down, la condroplasia, las Venus bicéfalas de Valdivia. Esto es muy curioso porque se discute si es que las Venus bicéfalas tenían que ver con la fertilidad o es el nacimiento de niños con dos cabezas que impresiona tanto a las sociedades que se ha seguido manteniendo en la historia de los pueblos. Entonces, simplemente esto es como un anecdótico, ¿no? O sea, los arqueólogos dicen que hay esta dualidad de la fertilidad y por eso es que vemos estas representaciones tan frecuentes de hace 10.000 años más o menos. Todo esto que vemos tiene un nombre que es la paleogenética y ahí podríamos decir que es el inicio de la preocupación sobre la genética. Entonces tenemos varias culturas que han ido enfrentando este tema a través de lo que han plasmado y han dejado en la historia, la Valdivia, la Machalilla, la Tolita y Jamacuaque, la Mochica, los incas mismos, ¿no? Entonces, este interés que tenían tan agudo sobre el linaje y cómo cuidaban el tema del linaje, que se repite en muchas de las culturas, ¿no? Por ejemplo, los Borbones tienen toda esta cuestión de cómo fueron manteniendo el linaje, se cruzaban solo entre ellos, y eso producía también problemas genéticos, ¿no es cierto? Y problemas a veces malformativos. Entonces, también uno puede evaluar la genética y el interés que pusieron incluso artistas sobre los problemas genéticos. Entonces, la arqueología ya hemos hablado, pero puedes tú a través de la pintura, la arquitectura, la música, la literatura, el cine, entender mucho del interés que las personas han puesto sobre esta cuestión tan importante que es los genes, los parecidos y el origen de enfermedades. Miren, aquí esto es unos cuadros muy interesantes del Museo del Prado sobre la monstrua vestida y la monstrua desnuda, la mujer barbuda. Esto es de Dalí, sobre el ADN, como cuando en 1953 se planteó la cadena del ADN cómo era. Dalí también dibujó sobre el ADN porque lo consideraba la molécula importante para la humanidad, ¿no? Así podríamos, digamos, vamos a hacer saltos gigantescos en el tema histórico, pero una de las cosas que sabemos ahora, por ejemplo, en el Ecuador sí ha habido aportes de alguna manera al desarrollo biomédico. Y también podríamos hablar incluso del genético, aunque no se llamaba así, pero el genético lo hemos clasificado como precitogenético, es decir, antes de que aparezca el descubrimiento de los cromosomas y se hable de los cromosomas como unos corpúsculos que transmitían la herencia. Entonces, aquí encontramos en Historia del Ecuador las ideas del padre Solano sobre las especies biológicas en el Ecuador y cómo desarrollaban, cómo se interrelacionaban. Hay un libro muy interesante de anatomía microscópica de Miguel Sotomayor, y las leyes sobre divorcio por causas biológicas. Esto es una cuestión muy interesante que apareció en relación a todas estas, vamos a decir, taras genéticas que podrían ser heredadas en la descendencia y uno podría tener una prohibición de tener un matrimonio incluso si es que había alguna de estas cuestiones de las personas. En el Ecuador pasamos a una fase un poco más avanzadita de la genética, no la
citogenética, sino ya el desarrollo de la genética. Ha habido influencias importantes en el desarrollo de esta ciencia tan interesante, ¿no? Darwin realmente influyó en el Ecuador, no tanto como habríamos querido los genetistas y los evolucionistas. Todos los trabajos de Darwin, cuando estuvo él aquí en 1835, sirvieron para el desarrollo científico mundial, pero no tuvo el impacto que debió haber tenido en el Ecuador todos los descubrimientos. De todas maneras, y se siguió con esta tendencia de seguir investigando los temas genéticos. En 1915 aparece la herencia patológica en un tratado, las anomalías anatómicas en el 21, la embriología, estudios embriológicos igual en el 21, ligeras anotaciones sobre herencia es lo que hemos encontrado con este título, lo más antiguo, y significa genética, que es de un profesor que vino a la Politécnica a dar cursos de genética, se quedó aquí 2 años y publicó un libro que se llama La genética y el hombre. Entonces, la genética siempre ha tenido una preocupación para las personas y las instituciones. Aquí podemos seguir viendo otras cosas. Gualberto Arias, que fue profesor mío incluso, lecciones sobre herencia biológica, los trabajos de Frank Billbauer sobre trastornos hematológicos importantes. Alfredo Pérez Rueda en 1965 preparó unos cromosomas de médula ósea, tiene una publicación muy interesante de eso. Y luego pues algunas otras cositas, ¿no es cierto? Antonio Torres, que trabajó sobre problemas de la herencia, estudió el síndrome de Down. Antonio Santiana, que trabajó mucho sobre el tema de origen de poblaciones a través de grupos sanguíneos, de los cráneos, estudió mucho para ver cómo eran los parecidos o las diferencias de lo que habíamos encontrado. Entonces, cuando en el Ecuador empezamos el año 82, en realidad, a hacer genética, éramos 5 genetistas que ya conformados, en realidad conformados el año 89, el 90, es que nos asociamos en una cosa que se llama la Sociedad Ecuatoriana de Genética. Entonces todos hacíamos casi lo mismo: diagnóstico clínico, citogenética clásica, los cromosomas, diagnóstico prenatal, empezamos a hacer el año 87, asesoramiento genético, que siempre está involucrado en cualquier acción que hagas en genética. Y luego los centros que cuentan ahora, miren el salto que hemos tenido, de 5, pues ahora tenemos todos estos centros que tienen genética ya como una parte de su trabajo, ¿no? En Quito están la mayoría, en Guayaquil, Cuenca, Loja, Ambato también tiene, y esto refleja pues el interés que ha tenido la sociedad sobre esta cuestión de entender los problemas genéticos, involucrar en el tema salud y hacer investigación sobre esto. Siempre digo que la mejor investigación parte de lo que tú haces como médico, como profesional. Si tú haces una simple estadística de todo lo que has recopilado de tu trabajo como médico, por ejemplo, ya vas a tener un buen trabajo de cómo se comporta la patología al nivel en que tú estás trabajando. Y ese es ya un aporte importante en el desarrollo de las investigaciones. Después aparece una cosa muy curiosa que fue la misión Manuel Espejo, que estudió los problemas genéticos y discapacitantes, y más o menos se descubrió en esta misión que el 30% de problemas discapacitantes correspondían a problemas genéticos. Afectaciones de los cromosomas en 4.891 casos, afectación de varios genes y afectación del ambiente en 5.400 y afectación de un solo gen 2.621. Esa es la clasificación que se hizo en la Manuel Espejo. Yo me quejo a veces un poco de esto porque no sabemos exactamente, bueno, ¿y qué cromosomas estaban dañados? ¿Qué genes estuvieron dañados?
pero se hizo la evaluación clínica y eso ya fue un aporte importantísimo porque se evaluaron 254,000 personas en el país y a través de eso conocemos ahora muchas de las cosas que están ocurriendo realmente con la población del Ecuador. ¿Qué es lo que se hace en genética humana médica actualmente? El diagnóstico clínico, que siempre empezó y sigue, la citogenética clásica, es decir, los cromosomas tal como los hemos visto en nuestra formación, la citogenética molecular, que es las pruebas estas de teñir los cromosomas con colores fluorescentes, o los cromosomas o genes específicos que están en los cromosomas. Genética bioquímica y metabólica, desarrollamos por primera vez en el Ecuador, pusimos la PCR en 1995, es la primera PCR que se hizo en la Católica cuando yo estaba ahí. Y luego pues hemos ido a mayores cosas como la PCR en tiempo real que aprendimos por el tema del COVID. La secuenciación también aprendimos a través del COVID y eso fue curioso que las técnicas moleculares se manejó mucho en el ambiente de la sociedad, lo cual hizo que la genética esté feliz porque se había incluido en el conocimiento y en la jerga popular los temas genéticos. Desarrollamos oncogenética, ¿no es cierto?, filiación y forense para las pruebas forense y de pruebas de paternidad, diagnóstico prenatal que se inició con líquido amniótico, alguna vez se hizo de cordón umbilical, y la secuenciación masiva, que es el último adelanto que tuvimos, que lo desarrollamos en la UTE cuando yo estuve, por primera vez aquí nosotros, y luego pues todo, siempre digo, si hago todo esto, tengo que hacer asesoramiento genético. Entonces las cifras que tenemos, ya he mostrado algunas, han sido importantes. Una de las cosas que estamos peleando porque se incluya en los diagnósticos de problemas genéticos e malformativos es el estudio de microchips, los arrays de numéricos, de ganancia y pérdida. Todo lo que está para este lado son ganancias, todo lo que está para este lado son pérdidas. Si este es el cromosoma, pues aquí podemos graficar las partes que hagan Entonces, este es una cuestión importantísima, ya que los datos genéticos que podemos obtener, por ejemplo, en un solo test que tenemos aquí, de 4.813 genes, nos da 12.299 variantes. Si analizo 10 individuos, analizo 120.299 variantes, por lo tanto, el trabajo de decir si una variante es realmente patogénica o no es un trabajo arduo que merece la pena hacerlo frecuentemente para poder hacer las clasificaciones realmente. A través de justamente este análisis ha llegado, por ejemplo, a determinar que los diferentes cánceres que padecemos las personas tienen involucrados un número alto de genes. Por ejemplo, el cáncer de pulmón están implicados 147 genes. El cáncer de pulmón de células pequeñas, 163, 33 del de mama, 79 el carcinoma de células escamosas, y así, ¿no? O sea, todos ustedes miren, 135 el melanoma, en niños el 12 el neuroblastoma, 14 el glioblastoma y así. Entonces hemos logrado determinar que la compleja enfermedad del cáncer tiene que ver con la alteración y el involucramiento de muchos de los genes que nosotros vamos a analizar. Esto podemos hacer correlaciones a través de análisis
científico de datos, análisis inteligente de datos, y ver, por ejemplo, un gen que está involucrado en algún cáncer, tiene relación con otros vecinos o con otros mucho más alejados, y de esta manera ir conformando conjuntos de genes que nos dan la posibilidad de entender de mejor manera el desarrollo de un cáncer. ¿Qué pasa en el Ecuador? Un poco para que ustedes vean los datos últimos de CIMAGO sobre la producción científica del Ecuador en bioquímica, genética y biología molecular. Ustedes miren que en realidad tenemos de inicio 2.640 papers desde cuando aparece, digamos, de CIMAGO, que tiene recopilado desde el año 63 más o menos los trabajos. Y ustedes miren, cuando ya vamos un poco más centrados en lo que nosotros hacemos solo en genética, en biología molecular, el aporte que tiene el Ecuador hasta el 2021, que es lo más reciente. Nosotros en América Latina, el Ecuador aporta el 2.27% de los conocimientos en estas tres ramas, bioquímica, genética y biología molecular. En Iberoamérica aportamos el 1.27% y en el mundo aportamos el 0.11%. Entonces, esto refleja un poco lo que pasa con la investigación nacional, que más o menos mantiene las mismas proporciones. El aporte del Ecuador al mundo es 0.12%. Pues más o menos vamos por ahí. Entonces, la investigación realmente tiene problemas. Cuando analizo un poco más detalles, por ejemplo, la bioquímica tiene 135 papers solo el año 21, la genética y la bioquímica 75, la biotecnología 88, la genética 57, la biología molecular 79, la medicina molecular 50. Lo curioso, por ejemplo, en genética, es que estas 57 sumadas a las de biología molecular, 108 son de nuestro grupo. Entonces, quiere decir que sí tenemos una, como era de nuestro grupo, ahora ya, como estoy fuera de la universidad, estoy en otro ámbito privado, entonces todavía tenemos algunas cosas para seguir publicando. Entonces, miren, por ejemplo, los datos que han arrojado las investigaciones del Ecuador, el registro colaborativo latinoamericano de malformaciones congénitas, determinó que estos son los síndromes, las enfermedades más frecuentes en el Ecuador: labio fisurado, solución de cadera, Down, Guevara, polidactilia, microtia, hidrocefalia, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos bien, al menos estructurado una parte de lo que está ocurriendo en el Ecuador a través de los datos que hemos obtenido con las investigaciones en genética. Y luego, pues, hay cosas muy curiosas cuando ya reúno todo esto. Por ejemplo, un paciente que nos llega, que tiene su historia clínica, sus datos físicos, hacemos un estudio de cromosomas, demostramos que tiene un anillo. Este anillo produce retardo mental, produce una serie de características físicas. Esto podemos probarlo con la FISH que les hablaba, la fluorescencia in situ. Aquí ves los dos cromosomas con la señal verde y roja, y aquí el cromosoma en anillo y el normal. Y entonces tú ves aquí que efectivamente hay un problema. Si yo aplico arrays, tú ves aquí las pérdidas y las ganancias que puede tener un individuo, y a través de eso puedo hacer un mapa físico, que eso es lo que en realidad me interesa. Y yo ya sé qué genes y qué problemas tiene uno de los cromosomas, yo puedo armar un mapa genético, y a través de los datos que obtengo por los datos que hay del Big Data, etcétera, puedo conformar un mapa físico, es decir, esta porción de este gen que está en este cromosoma, etcétera, produce influencia en la cara, en la nariz, en las orejas, etcétera. Entonces, puedo hablar con bastante solvencia sobre esta relación genotipo-fenotipo. Miren, una de las cosas muy curiosas que hemos hecho es el origen de los ecuatorianos. Sabemos por historia que pasaron por el estrecho de Bering, pero se diseminaron por toda América. Hoy sabemos que
al menos, bueno, que esto ocurrió entre 8.600 a 9.000 años atrás, y que esto nos hizo genéticamente especiales, perdón. Aquí está, ustedes miren cómo es la composición del promedio del ecuatoriano mestizo, digamos que es la mayoría de la población, somos la mayoría de la población. 59% de nativoamericanos, 28.8% de genes europeos y 11% de genes africanos. Esto a través de estudios de short tandem repeats, de estudios de mitocondrias, del cromosoma Y y de las secuencias de inserción y de lesión que tiene el genoma, que no afectan al individuo, pero que sirven para clasificarlo. Esto lo publicamos el año 2019, o sea, hace poquito. Una de las cosas que quiero, ya con esto voy terminando, ¿cuán atractiva es la profesión de científico e investigador? En una encuesta que se hizo, pues, la ciencia esta de investigador es atractiva para los jóvenes de mi edad, eso era la pregunta, se hizo a más o menos a gente de 18 a 30 años, y la respuesta fue esta, ¿no? Era atractiva, la ciencia no es una profesión atractiva, y las otras no respondieron nada. Entonces, esto nos complica la vida, porque el rato que quieres hacer investigación con estos datos iniciales, pues dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué resultados voy a tener? ¿Quién se va a involucrar en hacer investigación? Y una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando mucho fue el tema de los contaminantes. He trabajado con pesticidas, hidrocarburos, el glifosato, el tabaco, ¿qué más? Bueno, varios. Y siempre me queda a mí una preocupación, que es qué papel tenemos los consumidores, porque ya no somos ciudadanos ni personas, somos consumidores. Entonces, los consumidores, ¿qué papel tenemos versus a los productores de los contaminantes? Y los productores de los contaminantes son los que nos están causando daño al clima, a las personas, etcétera. Yo tendría que analizar esta problemática desde tres puntos de vista. El ambiente realmente es lo cambiante y produce una relación o una afección de los genes. Que los genes son el problema y que el ambiente no tiene nada que ver, o que las dos posiciones son reales, que los genes y el ambiente tienen algo que ver con el resultado del ser que soy como persona. Entonces, bajo esa perspectiva, al menos nosotros nos orientamos a trabajar en estos dos sectores, cómo influía el ambiente en los genes y cómo los genes podrían tener algo que decir en relación al ambiente. Pues miren ustedes, esto es un diseño de cómo cuando me expongo a algún agente mutante que transforme, sea físico, químico, biológico, rompe el ADN, esto se rompe los cromosomas, veo rotos, o puedo producir alteraciones de la célula, este es del núcleo, y este es del ADN desperdigado en forma de cometa, de ahí el nombre de la prueba cometa. Entonces, cuando yo he analizado los contaminantes, encuentro que la población que es control tiene un 2% de daño versus la que está expuesta a algo, a todo lo que hemos analizado. Este es como resumen, un 24% de daño de su material genético. Por tanto, el ambiente sí está produciendo algún cambio en el material genético de los niños. Y es que eso es así. Yo también, y aquí un poco voy a hablar del tema de filosofía de la ciencia, querría decir que ¿quiénes son los responsables de estos cambios? Tendríamos que decir que hay evidencias en confrontación, ¿no es cierto? Que el problema tiene dos lógicas y dos éticas. Ya voy a explicar un poquito. ¿Y hasta cuándo se requiere más esto? Es un poco lo que siempre se ha planteado en relación a los daños del ambiente. Entonces yo podría decir que tenemos dos formas de enfrentar el conocimiento científico. El paradigma causal positivista, que inciviliza determinantes, eso se ha hablado,
la ciencia por contrato, horizontes empresariales y muchos de intereses, causas eficientes, es decir, factor de riesgo. Yo lo único que hago es poner un factor de riesgo en la sociedad. Descargas o exposiciones aceptables, entre comillas, porque solo dañan a poca gente, umbrales tolerables a niveles de riesgo admisibles, protección de la inversión, pruebas financiadas al sector público o comunidades, los expertos bajo contrato y las dudas, si nos crean dudas que no son concluyentes. Eso es lo que nos pasa con los pesticidas, con el tabaco, con los vapeadores, con el hidrocarburo, etc. Y al otro lado está este paradigma crítico humanista que desentraña determinantes. Este es modelo hecho por Jaime Breitbart y Niño, o sea que él es el que ha trabajado sobre este asunto, ¿no? Ciencia crítica con un horizonte humanista, esa es la otra visión del conocimiento, procesos determinantes sociales, que las evidencias testimoniales sí son importantes, no solo lo que está medido en un laboratorio, evidencias experimentales tienen que darse y son trascendentes para resolver los problemas. Principio de precaución, es decir, si algo me está haciendo mal, debería al menos tener un periodo de gracia para ver si mismo me hace mal. Protección humana y de la naturaleza es lo que debería ser la ciencia de este tipo. Las pruebas, por supuesto, alguien financia, pero quien provoca el problema, no los ciudadanos. Y los expertos bajo control, por supuesto, y la ciencia no tiene un interés real que defienda a alguien, sino a la sociedad. Entonces, estas son las dos formas de ver los problemas científicos. Yo creo que en genética pasa exactamente lo mismo. Y en realidad, por ejemplo, cuando yo analizo los contaminantes por derrames petroleros, ustedes miren cómo han ido en aumento 4.000 millones de metros cúbicos de vertidos al océano y a la tierra en general. Y esto lo que ha producido es un montón de daños, por ejemplo, en las aguas, ¿no? Ustedes saben todos los defectos que produjo en el oriente ecuatoriano, los derrames de petróleo, el tema de la mano negra, de Chevron, y todas estas cuestiones que nos han involucrado desde el punto de vista de salud pública. Entonces, es que la responsabilidad y los productores son los que nos han producido el daño, ¿de quién debe ser la responsabilidad de la descontaminación? De ellos mismos, de los productores. Entonces, los consumidores, en realidad no tenemos mucho de responsabilidad con lo que ha ocurrido, pero sí podemos aportar al tema de la descontaminación a través de conductas de sanidad ecológica. Entonces, esto me parece que es importante dejar en el ambiente para la discusión que ustedes quieren, ¿no? Esto ya pasamos. Y entonces, en definitiva, hay una obligatoriedad del Estado en la atención primaria de salud genética. Tenemos que tener premisas como el acceso a la salud para todos, ¿es cierto o no? La atención primaria es prevención, asesoramiento, diagnóstico prenatal, tamizaje, atención secundaria, diagnóstico adecuado y de alto estándar, tratamientos efectivos en los casos que haya, y aquí tenemos una problemática real con el tema de acceso a medicamentos, por ejemplo, y la atención terciaria, acceso a instituciones especializadas. Con esta forma de ver la salud de la sociedad, sería una buena manera de involucrarnos en investigaciones a cualquiera de los niveles y hacer aportes para la solución del problema mayor, que es el problema de la salud pública. Eso es todo lo que tenía que decirles. Esos son mis contactos. Si a alguien le interesa, me pueden encontrar, tengo mi propia hoja web, Instagram, Facebook, Twitter y mi correo electrónico, genética @cesarpazimino.com. Esto es. Muy bien. Hasta aquí mi aporte.
Queremos agradecer mucho, doctor César Pacimiño. Nos ha dado unas grandes herramientas sobre la historia de la genética en el Ecuador, los aportes que esta ciencia ha hecho también y los datos actualizados, ¿no? Que también nos hacen asentarnos para poder conocer cuál es realmente la productividad y en qué aporta este tema de la genética. Le agradecemos mucho. En este momento, por favor, le damos paso al doctor Byron Núñez para que siga con su ponencia. Por favor, bienvenido. ¿Se mira la imagen? Sí, ya la estamos viendo. Muchas gracias. ¿Se moviliza también? Sí, está perfecto, está fluyendo bien. Ya, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos, doctor Pacimiño. Uno se aprende siempre. La genética siempre es una ciencia muy valiosa. Muy valiosa. Hablar del pensamiento científico de Eugenio Espejo es un reto viéndolo desde la perspectiva moderna. Y digo moderna porque siempre ha existido una manera de entender ese pensamiento que el sabio Espejo generó hace más de 250 años. Un pensamiento muy amplio en todos los campos del quehacer humano, que en el campo de la medicina tiene sus características. Unas características motivadas por el hecho de que en esa época el desarrollo del conocimiento científico aparentemente no tenía una capacidad en la colonia, en esta parte de la Real Audiencia de Quito, no tenía un flujo que permita entender y comprender qué sucedía en la época. Quito no se comparaba en nada con Lima. Lima producía libros. Quito tenía una pequeña imprenta que emitía uno que otro folleto. Entonces, para nosotros entender a Espejo, debemos entender una particularidad de este pensamiento científico en el campo médico. ¿Cuál es? Las epidemias. He tomado el aspecto de las enfermedades infecciosas del famoso libro de las reflexiones de Espejo, que no fue un libro, fue un simple manuscrito. Y digo porque en el manuscrito espejiano hay muchos aspectos. Hay aspectos de salud pública, hay aspectos de educación médica, hay aspectos muy amplios. Como especialista del área de la historia de la medicina, en el área de las enfermedades infecciosas, queremos tener una visión diferente. El pensamiento científico espejiano no es el de un genio que aparece en un momento dado. No. Tiene un fundamento. Ese fundamento se sustenta en una realidad concreta. Una realidad concreta que en el Quito de la época, en la Real Audiencia, eran las epidemias. Las epidemias en la colonia llegaron a tal extremo de existirla desde el momento de la llegada de los españoles. Los conquistadores trajeron las epidemias. Se dice que América tenía aproximadamente unos 25 millones de habitantes, desde Mesoamérica hasta el Imperio del Inca y demás. No pasaron 20 años en que esos 25 a 30 millones de habitantes se quedaron solo en 5. Las epidemias en la audiencia fueron 26 en los siglos XVI, XVII y XVIII. Y las de viruela, la mortalidad
de acuerdo a datos, a asuntos de carácter médico, historiográfico, era muy amplia. En ese contexto, tenemos, desde la perspectiva de la epistemología de las ciencias, la presencia de algo fascinante. Durante 7 años, Ecuador, el actual Ecuador, fue la sede de la llegada de un grupo de investigadores de origen francés que tenían un fin: definir si la Tierra era achatada o ovalada en forma de un pepino. Esta problemática de carácter científico estaba sustentada en una competitividad de la Academia de Ciencias de París y de la Academia de Ciencias de Londres, la Royal Society. Y vinieron un grupo de personas. Estamos hablando de Monsieur de la Condamine, que era el más astuto, no era el jefe. Monsieur Godin, el jefe de la expedición. Los dos oficiales del ejército de la naval española, que no fueron sus acompañantes exclusivamente, sino sus espías, y que a partir del conocimiento de los franceses, llevaron ese conocimiento a España. Y aquí tenemos a un aporte, el ecuatoriano Pedro Vicente Maldonado. En estos 3 años hubo un cambio enorme en la ciudad de Quito. Un cambio enorme que generó el fuego sagrado de la ciencia. Las ciencias en Quito no es que se desarrollaron, las ciencias en Quito se expresaron. Se construyó ciencia del más alto nivel en esta ciudad. Uno de ellos, la famosa medición del cuadrante del meridiano terrestre y del famoso meridiano de Quito, que fue tan importante como el meridiano de París, mucho más antes del meridiano de Greenwich, para construir mapas. La medición astronómica, este famoso mapa, el mapa de la Real Audiencia, que si nosotros somos capaces de entenderlo y compararlo con un mapa de Google Earth, están igual. ¿En dónde se depositó esa ciencia? En la Universidad de San Gregorio Magno, que este año se celebró el 4º centenario de su fundación. Pero que hay que decirlo de manera honesta. Esta universidad se terminó en 1777. Una universidad escolástica que terminó con la partida de los jesuitas y que, luego de revisar algunos documentos de su producción, hemos descubierto cosas fantásticas que nos hacen ver que el pensamiento espejiano dentro de la visión biológica no era exclusivo de Espejo. Nunca lo fue. El pensamiento espejiano fue de la universidad. Espejo estudió en esta universidad. Por supuesto, esta universidad no tenía medicina, pero Espejo estudió lo que hoy llamaríamos su colegio. El entorno jesuítico, cuya construcción más fascinante del barroco latinoamericano es la iglesia de la Compañía, no solo fue arquitectónico su producción. Y aquí empezamos a entender los 3, dentro de mi opinión, más grandes aportes que genera esta universidad. Y hablamos del primer sacerdote, Jean Magnan, un sacerdote que vino de Hauteville, de la actual Suiza, se hizo sacerdote en Quito, y que tuvo una característica: acompañó a la misión geodésica, acompañó a la Condamine en su regreso a Europa a través del Amazonas.
en el Pongo de Borja. Este personaje le entrega a Magnin, a la Condamine, le entrega un texto, un manuscrito, Descartes Reformatum, en el año de 1743, y le envía una copia en el 44. Por este texto, por este manuscrito, Magnin fue declarado miembro de la Academia de Ciencias de París. ¿Qué hemos hallado en este documento? Empezamos a hallar los preceptos de un movimiento científico que construía conocimiento en esta universidad. Y dice: cuando los físicos y los médicos y todos aquellos que por curiosidad utilizan el microscopio, está hablando del microscopio, instrumento que hace descubrir tantos detalles sorprendentes e imperceptibles a nuestra vista, por ejemplo, en el vinagre, en la leche, en el agua contaminada, que vista a través de ese instrumento es un hervidero de microbios y bacterias. Esta última palabra, microbios y bacterias, habrá que buscarle en el manuscrito original. Esto es parte de la traducción que hace un sacerdote jesuítica moderno, pero que deberíamos definir qué decía el escritor. Hay microbios visibles únicamente al microscopio, dice Magnin, que son 27 millones de veces más pequeños que los pequeñísimos que se pueden distinguir a simple vista. Estos hechos y muchos otros parecen increíbles. Sin embargo, son todavía elementos perceptibles. Pues bien, los que suponemos que actúan en la corrosión de los metales son todavía mucho más pequeños, como los ojos diminutos, los dientes, los espíritus animales de los microbios que, vistos al microscopio, resultan tan diminutos, y los que no pueden verse ni siquiera a través del mismo. Esto es sorprendente que una persona lo diga en 1743. Cuando habla de la quina, que era la planta famosa, comenta: la virtud y eficacia de la cascarilla es mundialmente conocida para curar todas las llamadas fiebres tercianas. ¿Cómo se explica el evidente poder que tienen estas sustancias? Nuevamente tenemos que recurrir a la teoría de las partículas. Las de la zarza declaran la guerra por todo el cuerpo a los espíritus del octavo par de nervios y del lumbago, y con reiterados impulsos van acosando a los corpúsculos venenosos, o sea, a los microbios, en expresión de otros, y los revuelven y empujan en todas direcciones hasta echarlos afuera, efecto que el enfermo tiene que esperar con toda paciencia. Este precepto es increíble. Hay una persona que está hablando de un mecanismo potencial, un mecanismo de acción de una sustancia que se supone tenía la cascarilla. ¿Y cuántas otras cosas no descubrimos en los insectos con los microscopios? Él nos permite, por ejemplo, comprobar que algunas veces la suciedad de los dientes se debe a la acumulación de innumerables microbios. Más aún es probable que muchas enfermedades del cuerpo humano, ya afirma esto, sobre todo la lepra y las infecciones venéreas, no sean sino una acumulación de microbios. Tendríamos que negar de plano la existencia de todo esto si nos empañáramos en qué mirarlo a simple vista. Él habla de seres microscópicos. En el año de 1759, José María Linati, otro sacerdote italiano que vivía en Quito, escribe una tesis para graduarse. ¿Y qué dice Linati? La forma viviente de las plantas no es el resultado de una generación casual o fortuita, o como se dice, espontánea. Por el contrario, todas las plantas de cualquier clase que sean, nacen de una semilla o de una panspermia, llamémosla así en sentido lato. Las formas vivientes de los animales, incluso aquellos que se llaman insectos zoófitos, no se generan o nacen de la putrefacción,
sino de óculos de semen o verdadera generación. Los óvulos todavía putrefactos y las semillas incorruptas tienen verdadera forma sustancial viviente de animal o de planta. En este momento, de manera contundente, en Quito, en 1759, Linati nos dice que no existe la generación espontánea. Es otro argumento. Y miramos a Juan Bautista Aguirre, nacido en Guayaquil, en su tratado Física. ¿Qué dice Juan Bautista de Aguirre? Afirmo primeramente las formas de animales. Aquí un añadido. Juan Bautista de Aguirre fue uno de los profesores de Espejo. Afirmo primeramente las formas de los animales o los mismos animales, aun aquellos que se llaman insectos, no son engendrados por la podredumbre, sino que previenen de cuervos o gérmenes. Por supuesto, reafirma la no generación espontánea. Afirmo en segundo lugar, la forma viva de las plantas no es engendrada al acaso o como dicen espontáneamente, sino que más bien todas las plantas, sean cuales fueren, nacen de la panspermia. Esto es semen universal, entendido latamente, o de semilla. Afirmo en tercer lugar, los huevos no putrefactos y las semillas en buen estado tienen verdadera sustancia y viviente de animal y de planta. Hago una pequeña paráfrasis a la charla del doctor Pazimiño. Lo que hoy llamamos genoma, tal vez podría decirse que ellos llamaban panspermia. Estos óvulos son tan diminutos, suben con toda facilidad en los vapores o son arrastrados por el aire, el agua y elementos similares y esparcidos por todas partes. Por eso, si pudo decir el poeta, todo lo llena Júpiter, podemos decir nosotros, todo está lleno de estos óvulos. Por eso los hombres y demás animales absorben continuamente dichos óvulos o semillas, ya sea con la respiración, ya en los alimentos, ya en la bebida. De óvulos pequeñísimos, de insectos muy diminutos, nacen gusanos, de número casi infinito. ¿Y ahí qué? Con ayuda del microscopio se descubren innumerables gérmenes del tamaño increíblemente pequeño en el aire, el agua, el aceite, la sangre, la leche. El ingeniosísimo Leeuwenhoek, escribe aquí mal, Leeuwenhoek, atestigo haber visto en una gota de agua de lluvia gérmenes tan diminutos que 90.000 de ellos no igualarían al tamaño de un grano de arena. Puede revisarse otros experimentos del mismo autor que ya mencionamos al tratar de la invisibilidad de la materia. Estos gérmenes, según el testimonio del padre Lanis, se encuentran también en la sangre humana, en aquellos que tienen fiebre, con esta notable circunstancia que si el microscopio los gérmenes demuestran tener ojos negruzcos, el hombre morirá con toda certeza. Imaginen esta afirmación. Esto es lo que hoy llamamos bacteremia. Fuera de esto, el padre Kirchner y otros juzgan que la única causa de las pestes son los gérmenes malignos que pululan en el aire en cantidades increíbles y que, aúna con el aire, absorben los hombres. Y termina contundentemente Juan Bautista de Aguirre diciendo: cuando yo experimento, yo mismo he observado muchas veces en el mejor microscópico construido recientemente por Juan Koch, en una partícula de piel humana tan pequeña que apenas era igual a un grano de arena, hay 3.000 y más poros u orificios. Estimados asistentes, este microscopio que ustedes ven aquí tenía la Universidad de San Gregorio Magno antes de 1767. Está demostrado. No existe, pero está demostrado que este microscopio hubo aquí.
En la Universidad San Gregorio hacían medicina experimental. Y ahí viene Espejo. Estamos hablando 20 años después de sus clases con Bautista Aguirre. ¿Y Espejo qué dice? Sucede que en el año de 1785, la presidencia de Quito llegan 100 ejemplares de esta obra, disertación físico-médica en la cual se prescribe un método seguro para preservar a los pueblos de las viruelas, escrita por el doctor Francisco Gil, médico de Cámara del Rey. Este señor publicó este excelente documento, es un libro, en Madrid en 1784. El Cabildo de Quito acusó recibo el 18 de septiembre y el Cabildo de Quito pidió a un médico, sabía a quién pedía, de su apreciación sobre las recomendaciones que hace este libro y del que el rey ha enviado a la Real Audiencia. Espejo, al poco tiempo, en noviembre de 1785, envía un manuscrito al Cabildo al que lo llama Reflexiones sobre la virtud, importancia y conveniencias que propone don Francisco Gil en la obra previamente comentada, cirujano del Real Monasterio de San Lorenzo y su sitio, e individuo de la Real Academia Médica de Madrid, en su disertación físico-médica acerca de un método seguro para preservar a los pueblos de viruela. Una cosa es clara: si el Cabildo de Quito no le pedía esta opinión, Espejo no pasaba de ser un excelente literato, un prócer con ideas fascinantes, independentistas, pero un médico frustrado. Aquí demuestra que Espejo no fue un médico frustrado, un médico con un conocimiento científico profundísimo, en donde hemos tomado 5 aspectos. La doctrina microbiana y su frase portentosa: en la casi infinita variedad de esos atomillos vivientes, que tiene un admirable recurso para explicar la prodigiosa multitud de epidemias tan diferentes y de síntomas tan varios que se ofrecen a la observación. Primer precepto: 100 años antes de Pasteur. Transmisibilidad. De esta manera, toda masa del aire no es más que un vehículo apto para transmitir hacia diversos puntos la heterogeneidad que está recargado en vago. Luego, el mismo no es la causa. Luego, el aire mismo no es la causa inmediata de las enfermedades, especialmente de las epidémicas. Y esas partículas que hacen el contagio son otros tantos cuerpecillos distintos del fluido elemental elástico que llamamos aire. Luego es necesario la comestión de aquellos y de este para que resulten esos maravillosos fenómenos que aparecen de cuando en cuando para el temor o terror y ruina de los mortales. Espejo en este momento acaba con la doctrina de los miasmas. El aire no es la razón causal. El aire es un vehículo. La flora microbiana humana, Espejo es capaz de adelantarse siglos al concepto actual del microbioma y afirma: cada cuerpo, de cualquier género que sea, tiene su peculiar especie de insectos que se le pegan y le son como naturales, con particularidad el aire, el agua, la tierra, las flores, los frutos, los palos, los mármoles, los peces, las telas. En fin, el microscopio ha descubierto un nuevo mundo de vivientes que se anidan proporcionalmente a todas las cosas. Entre todas, el hombre es el más acometido de muchas castas y familias de estos huéspedes, molestos en todas o las partes más principales de su cuerpo.
Es inadmisible ver que un individuo sea capaz de hablar lo que hoy estamos hablando, el microbioma humano. La microscopía directa. No se hable de las úlceras y que los defectos del cutis en los que se encuentra a la vista armada del microscopio un hormiguero, o por mejor decir, un torbellino de átomos voraces y animados. Y viniendo a nuestro asunto, el famoso Berilio ha observado gusanillos de cierta configuración con las postillas de la viruela por medio del microscopio, y Pedro de Castro los ha visto en la peste napolitana, cuyos bubones hormigueaban de insectos. Así, no hay mucha justicia en improbar la sentencia de tantos médicos que asientan la causa de todas las enfermedades epidémicas en dichos animalillos. Por último, la microbiología experimental. Si se pudiera apurar más las observaciones microscópicas aún más allá de lo que adelantaron Malpighi, Reaumur, Buffon y Needham, quizás encontraríamos en la incubación, desarrollamiento, situación, figura, movimiento y duración de estos corpúsculos móviles la regla que podría servir a explicar toda la naturaleza, grados, propiedades y síntomas de todas las fiebres epidémicas, en particular de la viruela. En esta pandemia hemos vivido esto, y esto lo dijo hace 2 siglos y medio Eugenio Espejo. ¿Pero qué pasó? Y ahí viene lo doloroso. Este manuscrito no fue conocido por médicos en la Real Audiencia ni en la República del Ecuador por 125 años, hasta que el sacerdote González Suárez lo publicara en 1910. Sorpresa. Hemos descubierto que en Madrid, en el año de 1786, el doctor Gil recibió una copia del manuscrito espejiano, enviado por el marqués de Selvalegre, Juan Pío Montúfar. Francisco Gil inmediatamente toma el concepto científico espejiano y lo añade para generar una segunda edición de su disertación física médica, con el adendum espejiano. Estamos hablando de la disertación físico-médica de Gil Espejo, la primera obra médica de carácter en el extranjero de un médico ecuatoriano. 1786, esta obra tuvo una segunda reimpresión en 1788. ¿Cuán importante habrá sido? Y aquí tenemos la página correspondiente a las reflexiones de Espejo. Aquí hay que aclarar que el médico español capta, solo añade 1/3 de la obra espejiana, el tercio correspondiente a los aspectos de salud pública, educación y moral que Espejo plantea en la primera segmento de su obra. En esta investigación que hemos hecho durante años, ¿qué hemos conseguido? Que en 1789, uno de los mejores médicos italianos de la época, en Bazzano, en la zona del Veneto, traduce la obra de Gil Espejo al italiano. Estamos hablando de que Espejo se leyó en España, Espejo se leyó en Italia, y algo sorprendente. Bernhard Christoph Faust, en 1795, en Leipzig, la obra en italiano es traducida al alemán por este excelente médico alemán, escritor de aspectos de higiene y salud. Quisiera recordar que en 1795 Espejo estuvo 1 año encarcelado. Mientras Espejo estaba en la cárcel en Quito, su obra era vista, era leída en Alemania. Una cosa que yo debo añadir es que Espejo conoció
de su obra. Espejo tuvo un ejemplar, le llegó un ejemplar. Tenemos los documentos que lo comprueban. Le llegó un ejemplar de la disertación médica de Gil Espejo, aproximadamente en el año 88, 90, por allí. Quisiera resumir para finalizar que en el año 84 en Madrid se produjo la primera obra de Gil, un método para controlar las viruelas, que se resume simple y llanamente a lo que hemos vivido ahora, 250 años después. Cuarentena, eso es todo. En el año 85, Espejo da una opinión a esta obra en sus famosas reflexiones. En el año 86 y 88 se producen 2 ediciones a la obra espejiana. En el año 89, en Italia, la primera traducción. Y en el año 95, en Leipzig, la traducción al alemán. El impacto que ha tenido Espejo a nivel global fue muy grande, pero no en el Quito, no en Ecuador. Hasta ahora, yo considero que para entender el pensamiento científico del doctor Espejo hay que ir al pasado y mirarlo con los ojos del futuro. Muchas cosas de Espejo no se cumplen y todavía no se entienden. Muchas gracias por su atención. Esperamos cualquier tipo de pregunta que se esté generando. Queremos agradecer mucho al doctor Núñez por su disertación. Ha sido muy importante ya que nos ha aportado herramientas que nos permiten comprender, por un lado, el pensamiento de Eugenio Espejo, su aporte en el pensamiento científico y también, por el otro lado, el aporte de algunos autores, ¿no? Es muy importante para nosotros como ecuatorianos conocer de nuestra historia y le agradecemos mucho por estas herramientas. En este momento vamos a pasar a un intermedio. Les recordamos a las personas que nos están mirando que pueden dejar sus preguntas en el chat de Facebook o también lo pueden enviar a nuestro WhatsApp. El video que veremos a continuación corresponde al tema musical Memorias de una vieja canción del cantautor Luciano Ariel Pereira y que en esta ocasión es interpretada por el cantautor popular Carlos Dávalos Valero. Este día sin sol es todo mío, golpe en mis ventanas, tanto frío. Una vieja canción en mi guitarra, una vieja canción, no tiene olvido. Es la misma que un día nos hundiera en las playas lejanas de tu viejo país. Y el otoño al ver caer sus hojas viene hasta mí me moja con su llovizna gris. ¿Por qué no olvido tu canción? Será porque tanto te amé. Y aquí sentado en esta pieza, sobre esta misma mesa, anoche te lloré. ¿Por qué no olvido tu canción? Si el río va y no vuelve más, regalo eterno de las horas, esta canción que llora sobre mi ventana.
Queremos agradecer al compañero Carlos Dávalos Valero por compartir su interpretación en esta conferencia. Si ustedes están interesados en contratar su música en vivo, pueden por favor comunicarse con él al 099-88-69-779. Con todo este número lo vamos a dejar en nuestros comentarios por si quieren hacer alguna contratación. Glory, por favor. Por favor. Doctor Núñez, por favor. Ya. Ya, muchas gracias. Tenemos nuestra primera pregunta. Nos dice, ¿desde qué etapa histórica del Ecuador se puede hablar de ciencia como tal? ¿Existió algún tipo de desarrollo científico en la época prehispánica? Por favor, adelante. Esto es una situación de discusión, ¿no? La ciencia que como hoy la entendemos, que es la ciencia tal, que es la que estudiamos y todo, es la ciencia normal y demás, esto tiene un surgimiento desde hace estrictamente 5 siglos, nada más. Pero esto no significa que en la época prehispánica haya existido otros sistemas de desarrollo de conocimiento. Lo existió. Lo que pasa es que de esto no quedó nada. Los conquistadores lo destrozaron todo. Pero tenemos las construcciones de Sacsayhuamán, de Machu Picchu, tenemos lo que quedó en Mesoamérica, en México, y para hacer eso, el reloj solar significa un conocimiento astronómico de avanzada, muy grande. Las terrazas para el cultivo en estas zonas del Perú y todo, implica un conocimiento muy serio en agricultura. No podemos y no se debe comparar los dos sistemas de conocimiento. Cada uno lo hizo a su modo, pero desarrollaron. Perfecto, muchísimas gracias. Quedó muy clara su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice, en relación a los saberes ancestrales de los pueblos originarios del Ecuador, ¿dichos saberes se puede considerar como conocimientos y deberían ser estudiados desde el método científico? ¿Cuál sería su opinión al respecto? En el mundo de la medicina, puedo echar una respuesta. En el mundo de la medicina, la sistematización de la salud y la enfermedad tiene muy parecido con la doctrina aristotélica, galeno-hipocrática. Tiene mucho parecido. Los conceptos del calor, del fuego y demás. El concepto andino con el greco-latino. Eso sí que es importante. Lo que sí es importante es que la medicina ancestral tenga que tener una metodología. La ciencia tiene una metodología. Y esa ciencia puede servirnos, esta metodología científica de la ciencia moderna, de la ciencia cartesiana, nos puede servir. Pero hay otros aspectos que necesitan un sistema completamente diferente de interpretación. Y eso hay que saber entenderlo desde la visión histórico-cultural antropológica. Sé cómo. Yo conozco de un estudio hecho hace muchos años que alguien dijo, veamos, comparemos cómo calma el dolor la aspirina en relación al agua de Matico. Y la diferencia no era grande. Se utilizó una metodología científica. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos una siguiente pregunta. Nos dice, ¿qué se debería hacer para tener más Eugenios Espejos?
¿Cuál sería su opinión al respecto? Construir un país más equitativo. Un país más equitativo. Un país en donde no se engaña a la gente, en donde no se asesinen a las mujeres en recintos policiales, en donde la equidad sea una razón de ser, y en donde se reconozcan los derechos, pero también los deberes. También los deberes. En donde no nos gobiernen gentes corruptas que nos engañaron, gentes que nos dijeron que la meritocracia iba a ser la norma, pero que en la realidad no existió. Entonces, sí existen, como existen muchos Maradonas, muchos Messis, sí existen. Lo que pasa es que una sociedad inequitativa de clases sociales impide eso. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una siguiente pregunta que nos dice, ¿cree que es necesario descolonizar la investigación científica y tecnológica del Ecuador, como la afirman las y los representantes de los pueblos originarios del Ecuador? ¿Cuál es su opinión al respecto? Este concepto es muy valioso. Es un concepto, es un análisis que se está haciendo últimamente, esto que se llama la decolonialidad y la descolonización. Nosotros debemos mirarle a espejo lo que hemos hablado desde una perspectiva decolonial, de aporte de la colonia periférica a la globalidad. Esto es un aporte enorme en relación a la metrópoli española que poca ciencia produjo. Últimamente los españoles están diciendo que ellos sí han producido ciencia, pero en sus colonias, no en Madrid. Entonces, esto implica la decolonización, pero la decolonización desde la perspectiva del conocimiento ancestral, considero yo, debe ser tomada desde una perspectiva sistemática, metodológica. La medicina ancestral, la medicina tradicional, tiene que estar sustentada en elementos estrictamente técnicos, no en charlatanería. Y eso no hay que confundirla. Aquí hay cosas que nos sirven. 10.000 años están los humanos en estas tierras. 10.000 años. La ciencia moderna, 500 años. Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, hay un conocimiento que hay que tomarlo en cuenta, ancestral, hay que saber utilizarlo, no hay que saber negarlo, pero tampoco debe haber una posición de negar la ciencia moderna, tampoco. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una última pregunta que nos dice, ¿el método científico es incorrecto o insuficiente para la investigación en el Ecuador en relación a la diversidad étnica, cultural y de género? Es una herramienta, considero yo, es una herramienta, no la única, por supuesto, no la única. Los aspectos culturales andinos son muy particulares. Si en nuestro mismo país tenemos una diversidad de interpretaciones, el concepto, las etnias, al ser tan diversas, tienen un sistema de interpretación diferente, sustentado en una lucha por mantener un conocimiento ancestral que fue destrozado en la conquista. Lo inca, es solo 50 años. Lo anterior a lo inca son los cañaris, son los puruáes, el concepto shuara, Huaorani, Taromenana, cada uno tiene su estructura de conocimiento. Hay que reconocerla, hay que estudiarla, hay que posicionarla, pero hay que también entenderla. Un chamán no cura una apendicitis. No, eso no cura. No. Pero un chamán sí puede curar un mal de ojo.
Entonces, cada cosa en su lugar. Muchas gracias por su respuesta, totalmente claro. Le queremos agradecer nuevamente también el paso a Gloria para poder dar por finalizado el evento y por favor, Gloria, adelante. Bueno, muchísimas gracias al doctor Núñez y a César también. Creo que esta conferencia como que ha comenzado a abrir este tema de discutir, ¿no es cierto?, la ciencia desde otras perspectivas, desde otras visiones complementarias, sin yo creo que las respuestas fueron muy claras, sin desdeñar a ninguna de las formas de entender o de realizar o aplicar el método, pero sí tratando de rescatar esa diversidad. Y eso era un poco la idea de comenzar a contar la historia de la ciencia en el Ecuador y demostrar que sí hemos hecho aportes de el doctor Núñez, no solo en el Ecuador, o posiblemente no se vean, sino a nivel global desde épocas anteriores. Muchísimas gracias, doctor Núñez, y esperamos contar con sus disertaciones, porque creo que esto va a motivar a mucha gente a discutir la ciencia desde otra perspectiva y también rescatar los valores científicos que hemos ido generando a través de la historia. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos... Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches a todos quienes nos acompañaron.